Se acerca peligrosamente una nueva doble fecha en las apasionantes eliminatorias sudamericanas y antes de que nos sorprendan con su habitual drama, les proponemos un ejercicio para anticiparnos a la realidad y ver cómo quedaría la tabla de posiciones y los partidos que tendremos. En las jornadas 9 y 10 de la clasificación sudamericana se decidirán única y exclusivamente por las tendencias históricas en cada uno de los duelos que tendrán estas fechas venideras. Y antes de que vayan a liquidarnos en los comentarios, recuerden que esto es solo un juego. Por supuesto que en la práctica las cosas pueden ser muy distintas, o si no, pregúntenle a la pobre Chile y su pesadilla hecha selección verde. Por eso sabemos que en la vida real las cosas pueden ser diferentes. No obstante, en este video los invitamos a que se dejen llevar por los antecedentes y ver cómo serían los resultados de los próximos partidos si estos cumplieran a rajatabla las tendencias de los historiales. Aunque ojo, siempre hablando de historiales por eliminatorias, o sea, solo tendremos en cuenta los antecedentes por eliminatorias a la Copa del Mundo. Así que con esto claro, vamos a ver cómo queda la tabla bajo estas condiciones a continuación aquí en Palabra de Gol. Esta vez vamos en orden descendente, así que arrancamos por la punta de la tabla, o lo que es lo mismo por Argentina, que camino a su inminente clasificación en la próxima doble fecha va a castigar, enfrentar a Venezuela de visitante y a Bolivia en casa. Ante la Vinotinto, a pesar de que al albiceleste siempre le toca hacer toda una travesía, suele sacar buenos resultados allí, pues por eliminatorias acumula 6 triunfos, un empate y una derrota. Y el marcador más usual es 3-1 para los argentinos. Mientras que en casa ante Bolivia lo que sorprende es que acá Argentina no tenga pleno de victorias, ya que acumula 10 triunfos y un empate, que sí, fue real. El caso es que por lo general la albiceleste se impone por 3-0, lo que nos indica que si se cumple a rajatabla, la historia argentina sumaría 6 puntos en la próxima doble fecha. Vamos con el caso de Colombia, que en la próxima ventana de eliminatorias se pondrá en órbita para visitar a Bolivia en el Alto, mientras que en el horno de Barranquilla recibirá a Chile. De cara a su primer partido en Bolivia, parece que la tricolor se debe preocupar más por si le alcanzarán los tanques de oxígeno, ya que en cuanto a resultados no le suele ir tan mal en las alturas, donde acumula 2 triunfos, 4 empates y apenas una derrota. En este historial, el resultado más común fue 1-1, aunque está por verse que tanto cambie la tendencia en el Alto. Por otro lado, para recibir a Chile, mientras no esté Papá Bielsa, todo bien, pues la selección Colombia tiene un historial positivo cuando recibe la roja, sobre todo en Barranquilla, pero en líneas generales acumula 4 triunfos, 3 empates y apenas una caída, lo que nos indica que salvo que vuelva la generación dorada en su prime, Colombia seguramente sumará los 3 puntos ante Chile y así conseguirá en el papel un acumulado de 4 puntos en la próxima doble fecha según los historiales. Ahora hablemos de Uruguay, que otra vez lo tocará hacer un combinado entre jugadores de Boston River, Rampla Juniors y Cerrito para suplir las bajas y visitar a Perú en la fecha 9, mientras que en la 10 recibirá a Ecuador. Si nos guiamos por la historia de entrada a la celeste, no tiene mucho de qué preocuparse, pues cuando va a Lima suele sacar buenos resultados, aunque no por mucho. Lo cierto es que con un acumulado de 4 triunfos, 3 empates y 3 derrotas, puede que la celeste se embolse 3 puntos acá, y cuando lo hace por lo general se impone por 2-0. Pero las premoniciones mejoran cuando Uruguay recibe a la Tri, que no sabe lo que es ganar en el país oriental por eliminatorias, ya que el acumulado es de 8 triunfos charrúas y 3 empates. En este historial, el resultado más común fue 1-0 para la celeste. Así que si el combinado de jugadores del campeonato uruguayo saca el gaucho power y hace respetar la historia, Uruguay podría sacar 6 puntos en la venidera doble fecha. Vamos ahora con el panorama de Ecuador, que de cara a las próximas jornadas primero recibirá a Paraguay en Quito y luego pondrá rumbo a Montevideo para vérselas con Uruguay. Para la fecha 9, si bien recibirá a la Paraguay de un Alfaro que quiere cobrar algunas deudas del pasado y por qué no conseguir una utopía imposible en el intento, la historia dice que Ecuador no debería tener dificultades con la albirroja, a la que ha derrotado hasta en 7 ocasiones, mientras que en un par de oportunidades el pleito terminó en empate. Así que lo normal sería ver un triunfo de Ecuador por 2-1 en este partido, pero como raro de nuevo el balance de la Tri es bipolar, ya que en la visita a Uruguay sucede todo lo contrario, pues allí la celeste ha derrotado a Ecuador hasta en 8 ocasiones, y lo más que puede presumir la Tri es haber empatado 3 veces en suelo charrúa. Así que, salvo que la frondosa caballera de Beca Sexy distraiga a todos, lo normal es que Ecuador pierda en Uruguay por 1-0.
así que el balance para la Tri sería de 3 puntos en la próxima doble fecha, según la historia. Vamos con el curioso caso de la Brasil de Dorival Jr., que entre más avanza la eliminatoria, más desconocida se vuelve la canariña. Para las fechas 9 y 10, primero irá a Santiago a visitar a Chile, mientras que en Brasilia recibirá a Perú. Como siempre, el implacable historial del Scratch es una escapatoria a su dudosa realidad, pues según los números, en Chile suele sacar buenos resultados, con un balance de 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas, y el marcador más usual es 1-0. Mientras ante Perú, salvo un empate fuera de contexto rumbo a Corea-Japón 2002, de resto fueron triunfos para la verde amarela, que por lo general fueron de 3-0, lo que nos dice que según la historia Brasil va a recomponer el camino en esta doble fecha con un balance de 6 puntos de 6, pero sabemos que en la práctica más bien todo mundo estará expectante a que esta Brasil esté a punto de hacer algo estúpido. Continuamos con lo que le depara a Venezuela y su fe en la próxima doble fecha. Por la 9 recibirá a Argentina en Maturín y luego viajará a Asunción para disputar una final con Paraguay. En el primer partido, según los antecedentes, la victoria se subirá primero a la escaloneta antes que a la bochaneta, pues el historial es realmente adverso para la Vinotinto, con una victoria, un empate y hasta 6 derrotas, que por lo general son de 3-1 a favor de la selección argentina. En el otro partido, las premoniciones tampoco son las mejores para el cuadro vinotinto, que en Paraguay lleva un acumulado de 6 derrotas y apenas 2 triunfos, y el resultado más común es 1-0 a favor del albirroja. Por lo que si Venezuela no quiere ser absorbido por sus perseguidores en la tabla, le tocará ponerse otra vez en modo mano tengo fe, pues sus pésimos registros le dan la espalda y le auguran un duro balance de 0 puntos. Seguimos con el panorama de Paraguay de cara a la próxima doble jornada de eliminatorias. Los guaraníes primero visitarán a Ecuador en Quito y luego recibirán en casa a Venezuela. Veremos si el factor Alfaro de nuevo ayuda a que Paraguay rompa la historia, ya que para la albirroja un triunfo en Quito es terreno desconocido y a duras penas ha sacado 2 empates. El resto han sido victorias para la Tri, que por lo general son de 2-1. Pero la buena noticia para el cuadro de Alfaro es que recibiendo a Venezuela suele sacar los 3 puntos, pues salvo las veces que se bugueó rumbo a Brasil 2014 y Rusia 2018, de resto Paraguay en este partido consiguió 6 triunfos, la mayoría de estos por 1-0. Así que si la garra guaraní hace lo suyo y se mantienen las tendencias históricas, puede que Paraguay acabe con un balance de 3 puntos al finalizar la próxima doble fecha. Vamos ahora con Bolivia, que para la próxima ventana FIFA primero va a someter a Colombia al castigo de ir al alto y luego viajará a Buenos Aires para enfrentarse a la Argentina. De cara al primer partido, la verde esperará empaparse de toda la mística de Always Ready y darle un giro a la historia, ya que los antecedentes ante los cafeteros no son los mejores, con apenas un triunfo, 4 empates y 2 derrotas, y allí el resultado más repetido ha sido el 1-1. Mientras que los viajes a Buenos Aires no suelen ser los más placenteros para Bolivia, que incluso sorprende que no tenga pleno de derrotas. Aún así se ha llevado una decena, la mayoría de estas de 3-0. Así que veremos si Bolivia de nuevo quema los libros de historia y nos sorprende con resultados totalmente fuera de contexto, ya que según las tendencias con suerte sumaría apenas un punto en la próxima doble fecha. Seguimos con Chile y su martirio, y su camino por estas eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La selección, ahora conocida como la que le permitió ganar a Bolivia de visitante luego de 31 años, se las verá con Brasil en casa y luego tendrá que ir a lo que sus vecinos trascendinos llaman el infierno de Barranquilla para medirse a Colombia. En casa, frente a la canariña, lo de Chile no es tan desastroso, pero no le alcanza para tener un balance positivo, pues acumula 2 victorias, 2 empates y 3 caídas ante la verde amarela, que por lo general triunfa por 1-0 en Santiago. Ahora de visitante ante Colombia, si no es con la generación dorada, con Bielsa de técnico y jugando en Medellín, de resto a Chile se le complica además visitar a los cafeteros, pues se acumula 1 victoria, 3 empates y 4 caídas, la mayoría de estas en Barranquilla, y la tendencia es que allí pierda por 3-1. Así que si bien ya no será tan humillante como perder en casa ante Bolivia, a Chile le espera una doble jornada muy dura, pues la historia dice que finalizaría esta doble fecha con 0 puntos. Y cerramos con el dueño del sótano de la tabla, la Perú de Fossati, o el que dice ser Fossati pero que en realidad es Reynoso disfrazado del nono, ya que la pobre realidad de la bicolor no es que haya cambiado mucho que digamos. Y para empeorar las cosas le esperan 2 pruebas exigentes, de local ante Uruguay y de visitante ante Brasil. Frente a los charrúas, si bien hemos visto de todo, los números favorecen a la celeste, pues los incas acumulan 3 triunfos, 3 empates y 4 derrotas, la mayoría de estas por 2-0.
pero la cosa empeora si hablamos de visitar a Brasil, partido donde históricamente no le ha ido bien a la bicolor, y salvo cuando se inspiró con ese empate en las eliminatorias al Mundial 2002, de resto fueron derrotas para Perú, 5 en concreto, y la mayoría por 3-0. Así que salvo que venga un giro de guión espectacular, a Perú en la próxima doble fecha le esperan más derrotas, las cuales le dejarían un balance de 0 puntos. Y ahora el momento donde ocurre la magia, ver cómo quedaría la tabla si se cumple sí o sí los resultados que nos dicen las estadísticas en los partidos de las fechas 9 y 10. En el fondo de la tabla, sin sorpresas, Perú con pleno de derrotas no sumaría nada y se estancaría en la 10ª posición. Lo mismo le ocurriría a Chile, que proyecta 2 caídas, lo que significa que seguiría novena con sus escasos 5 puntos. Luego, en el 8º lugar aparece Bolivia con 10 unidades, tras sumar apenas un empate. También con 10 unidades, pero con mejor dicho, menos peor diferencia de gol que haría Venezuela, que a pesar de sumar en el papel 2 derrotas, muy con lo justo se quedaría con el 7º lugar del repechaje. Entramos en la zona de clasificación directa, donde ya veríamos a Paraguay que tras sumar 3 puntos, según los historiales, alcanzaría la línea de los 12, y el 6º lugar de la clasificación. En el 5º puesto aparece Ecuador, que también con un triunfo y una caída, según las estadísticas, la Tri acumularía 14 unidades. Luego de cuartas aparece Brasil, que tras sumar 6 puntos de 6 en esta doble jornada, se acomodaría en la tabla con 16 unidades. Luego al 3er puesto volvería la selección Colombia, que tras sumar un empate y un triunfo, mantendría el invicto y llegaría a la línea de los 20 puntos. Uno por encima tendría Uruguay, que tras sumar 2 triunfos recuperaría el 2º lugar con 21 unidades. Ni en la punta, apenas sin despeinarse, vemos a la escaloneta, que tendría a tiro su clasificación con 24 unidades. Ahora comparemos esta tabla y los cambios que tendría frente a la clasificación real con las 8 fechas disputadas hasta el momento. En el liderato no hay cambios, pero luego vemos que Uruguay y Colombia intercambiarían posiciones. Luego podemos observar que Brasil subiría una casilla en detrimento de Ecuador, que bajaría al 5º lugar, y un nuevo inquilino en la zona de clasificación sería Paraguay, que sube un puesto, y Venezuela, a duras penas por la diferencia de gol, se mantendría en el repechaje, lugar que estaría a punto de conseguir Bolivia, más allá de mantener el mismo 8º lugar. Y abajo se hundirían aún más tanto Chile como Perú, que casi que tendrían el sello de eliminadas, con 5 y 3 puntos respectivamente. Pero para su fortuna esto es apenas un ejercicio, tomando a rajatabla las tendencias de las estadísticas, así que lo realmente interesante será ver las locuras que nos depara la realidad y ver qué tanto cambiarían estas proyecciones cuando se disputen las fechas 9 y 10 de las eliminatorias sudamericanas. ¿Y ustedes creen que se cumplirá la gran mayoría de las tendencias en los próximos partidos o podemos esperar muchas sorpresas? Los leemos en los comentarios y como siempre recuerden que aquí adoramos el balón, están en Palabra de God.